La mayoría de los negocios que se venden están sobrevalorados o subvaluados. Si has visto por ahí en programas de Shark Tank cómo es que los emprendedores llegan a ofrecer sus empresas, cuánto quieren de capital por tanto porcentaje de su empresa, y quieres saber cómo analizamos nosotros en nuestra empresa de negocio una empresa para comprarla, quédate porque vas a tener claridad y también vas a conocer sobre el proceso del due diligence. Emprendedores, empresarios, inversionistas, ¿cómo están? Espero que su negocio esté escalando y sus inversiones estén rentabilizando. Vamos a hablar sobre cómo comprar una empresa o cuál es el proceso que se lleva a cabo para poder hacer una compraventa de una empresa, de un negocio, sin importar el tamaño que sea. De hecho, mientras más pequeño es el negocio, pues más sencillo es hacerlo. Así que vamos a poner ejemplos que sean prácticos y que sean más aplicables al caso de la vida real, que lo más seguro es que tú tengas un negocio que posiblemente en un futuro podrías vender, o que tengas capital y quizá quieras comprar un negocio, invertir en un nuevo negocio. Pues vamos a hablar sobre ello y vamos a poner algunos puntos, vamos a hacerlos claros. Vamos a poner primero un marco general de análisis, lo vamos a hacer muy sencillo, vamos a hacerlo en tres partes, como se le llama normalmente capas de análisis, tres capas de análisis. Uno es la viabilidad del negocio. Dicen, bueno, es que ¿qué tan viable es? Vamos a hacerlo sencillo. ¿Vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver si un negocio va a darte ganancias a través de analizar más profundamente las otras dos capas, pero primero tienes que ver lo más importante. Ventas. ¿El negocio está generando ingresos o no está generando ingresos? ¿Está generando dinero o no está generando dinero? Porque cuando tú compras una empresa que ya genera dinero, te vas a meter a jugar en el lado fácil. ¿Por qué? Porque ya no tienes que arreglar problemas que existan, sino simplemente mejorarlo y llevarlo al siguiente nivel, escalarlo, ver cómo puedes ganar más dinero con eso que ya se está haciendo, con eso que ya existe. Y si tú te metes a comprar un negocio que trae o pérdidas, que trae problemas, que tiene problemas con el personal, que tiene alta rotación, pues te vas a meter a sufrir. Y si nunca en tu vida has comprado un negocio, has hecho un negocio, no te recomiendo que hagas esto porque te vas a poner la soga en el cuello tú solito. Es mejor empezar con negocios que a lo mejor son aburridos, pero que ya funcionan. Y con aburridos, si quieres andar más en este tema, métete al canal. Ahí tenemos un video sobre ese tema en específico y hablamos con ello más en profundidad en ese mismo. Bien, ahora vámonos a la capa número 2, lo que son los riesgos ocultos. Cuando decimos riesgos ocultos, hay información que los dueños de negocio dan por sentados. En específico sucede mucho en temas de contabilidad. Cuando te das cuenta que los dueños de negocio no registran correctamente en sus libros, que es como se le llaman, o sea, en su cuaderno donde anoten, o a lo mejor ni anotan, vas a darte cuenta que cometen muchos errores porque no tienen el conocimiento de finanzas corporativas, el conocimiento financiero en general, el conocimiento contable para poder llevar un registro adecuado de sus números. Los números, lo voy a repetir así, no me voy a cansar de repetirlo. Es lo más importante a tener en cuenta cuando tienes un negocio. Todo es en números. Si no te gustan los números, pues, ¿qué haces teniendo un negocio? Diría Arturo Elías Ayub, citándolo. En realidad, no tienes por qué complicarte con los números, simplemente dales una revisada y ahí podrás darte cuenta realmente si hay algún riesgo o no. Y también riesgos, es que en realidad hay muchos tipos de riesgo. Voy a hacer un video específicamente sobre los tipos de riesgo, pero no me quiero meter a detalle en esto porque es un tema muy amplio y nos saldríamos sobre esto. Nada más lo vamos a dejar por encima. Vamos a decir que hay riesgos que tienes que simplemente descubrir y vas a tener que averiguar a detalle. Y vámonos con la capa número 3, el potencial de crecimiento que tiene la empresa y el retorno esperado. Y esto lo menciono de esta forma porque quiero que se te quede en la mente esos dos conceptos de crecimiento y retorno, porque el crecimiento es hasta dónde vas a abarcar. En este caso puedes decir, bueno, cuál es el tamaño del mercado, qué tanto podemos abarcar en ese mercado, y el retorno, cuánto vamos a ganar por llegar a esos mercados. Si tú tienes una empresa de café, me encanta el tema de la cafetería, te lo he platicado
video porque me encanta poner de ejemplo la cafetería, no en sí que me gusten las cafeterías como negocios, no me gustan. Es que vamos a ver que si tú quisieras llegar a más personas vendiendo café, cuántos cafés tendrías que vender al día y a qué zonas, cómo te tendrías que expandir y todo esto. Entonces es muy importante saber el potencial que tuvieras si tuvieras una cafetería de cuánto café puedes vender al día y cuánto puedes ganar por vender ese café, o si vas a ganar más por vender el pan y el café es el gancho. Ahí tienes que medir realmente cuál es el potencial que tiene ese negocio, sopesarlo y saber con eso si podría ser una buena inversión. Ahí es algo más cualitativo, te tienes que dar cuenta ahí que es lo que le llaman tener olfato para los negocios, pero eso lo vas desarrollando, no te preocupes, no se hace todo de la noche a la mañana, Roma no se hizo en un día. Y tienes que tener la habilidad de determinar si una empresa es comprable, invertible o descartable. Siguiendo estas tres capas, te digo, no te preocupes, la vas a desarrollar. Ahora, la parte del análisis financiero profundo. Cuando vemos en los números, que era lo que mencionamos en la capa, en la número 2, y bueno, también la número 1, cuando revises todo, en realidad te vas a dar cuenta cuando revises todo sobre un negocio, si lo vas a comprar o en tu negocio, si lo quieres vender, que revises todos tus números. Los ingresos reales contra los declarados. Hay muchos negocios pequeños que lamentablemente no llevan bien su contabilidad y ni siquiera declaran impuestos y cobran todo en efectivo, entonces es un poco complicado tratar con esos negocios y hay que ponerlos en orden y ver realmente cuál va a ser la utilidad después de pagar los impuestos que corresponden cuando lo hagas con una estructura legal adecuada y fiscal adecuada, y vas a poder ver realmente cuánto puedes ganar, pero simplemente las ganancias que tenga un negocio que no declara impuestos erróneamente, que veas que como no está declarando esos ingresos, no son utilidad neta, son utilidad bruta, ya a esa ganancia que le queda cuando tú compras el negocio y declares los impuestos, e incluso si pediste dinero prestado para comprarlo o te apalancaste, si es una compra apalancada, hablaremos de ese concepto más adelante, bueno, o en otros videos, te vas a dar cuenta que ahí vas a ver el poder de una estrategia fiscal. O sea, no voy a andar más en esto porque es un tema muy amplio para muchos videos, da para muchos videos, pero te vas a dar cuenta que cuando descartes esos dos puntos vas a ver cuál es el margen de utilidad neta que realmente le queda a tu negocio. Entonces, ahora pasas al siguiente punto, después de ver los ingresos, vas a ver cuál es la estructura de costos, porque hay negocios en los que a lo mejor el dueño no está optimizando correctamente el negocio y los gastos, y simplemente con una estrategia fiscal adecuada podrías reducir los mismos para obtener un mayor margen de utilidad y puedes facturar muchas cosas y también ahí se pueden hacer muchas cosas. Por eso también si quieren que les haga otro video sobre estrategia fiscal en los negocios, coméntalo aquí abajo. Y bueno, deuda y obligaciones que ya mencionamos, que es el dinero que pediste prestado para comprar el negocio, fue una compra apalancada, o simplemente hay impuestos pendientes que tienes que pagar ese negocio, o le debes a los proveedores, o sea, lo que sea, todo eso lo tienes que tener en cuenta para ver cuál es la estructura de capital, o sea, qué tanto dinero realmente le corresponde a la empresa y qué otro dinero le corresponde a sus acreedores, o sea, la proporción de quién es la empresa, ¿no? Que es como se dice en finanzas, en contabilidad, del activo y el pasivo, lo que tiene la empresa, cuánto le corresponde a cada quien, a patrimonio de los accionistas, o sea, de los dueños del negocio, o a los acreedores, a los que te prestaron dinero. Y después de ver eso, los indicadores clave, el que ya mencionábamos, que era el margen bruto, que era el que tiene un negocio cuando todavía no ha declarado los impuestos correspondientes, el margen operativo, que es realmente cuánto margen de ganancia obtiene de las operaciones, que igual volvemos a lo anterior, no está contando ni intereses ni impuestos, pero son algunos conceptos que no son difíciles de entender, simplemente cuando ves un estado financiero pues vas bajando. En otros videos vamos a hacer un análisis de estados financieros de negocios reales para que puedas entender todos estos conceptos. Y vamos a ver también que si en un negocio que su naturaleza es tener inventario de productos, un stock físico, cuál es la rotación de inventario, cuál es la acumulación, para ver también con eso el ciclo de conversión de efectivo y muchas cosas de ese tipo. Y ahora el último punto clave que es vital en el análisis financiero, cuando haces un análisis financiero profundo, tienes que ver cuál es la proyección de las finanzas, de los números del negocio. Tienes que hacer varios escenarios, pero con que tengas tres escenarios, el conservador, el esperado y el realista, el realista y el positivo, con eso ya es más que suficiente. Cuando tengas el
conservador, vas a ver qué es lo que ganaría el negocio si le va bien. Así que no le va excelente, le va bien. El esperado que dices, ok, bueno, que nos va muy bien, que nos va súper bien, ¿cuánto ganaríamos? Y en el escenario, en el optimista, en el super optimista, que dices, ok, nos fue increíble, ganamos muchísimo dinero, ¿cuánto podrías ganar? Y con eso tener algunos escenarios de riesgo. Hay personas que lo hacen al revés, que en el escenario conservador, bueno, aquí estamos hablando de conservador porque estamos hablando de que sí tienes ganancias, pero hay quien pone un escenario primero pesimista, en el caso ya de tener pérdidas, el esperado, que es cuando esperan tener ganancias, pero algo más o menos razonable, y el positivo cuando les va muy bien. Y eso ya va a depender también de ti, de cómo veas el negocio, de qué proyecciones hagas, pues para quién, si lo haces para levantar capital para un banco, para ti, para el negocio, para tener una hoja de ruta muy realista, depende. Eso ya lo vas a ir viendo y descubriendo. También en otros videos vamos a poner ejemplos de proyecciones de escenarios. Y la sensibilidad de la proyección, tienes que tener un análisis de sensibilidad, ese no es tan complicado si sabes usar Excel, si no, pues ahí también les hago un video de cómo pueden hacer esto más sencillo. Comenta aquí abajo si quieres que haga un análisis de este tipo y cómo lo puedes hacer sin romperte la cabeza. No necesitas estudiarte toda una carrera de finanzas para hacer esto y puedas tener claridad con esos escenarios. Pero bien, el análisis de sensibilidad. Cuando dices, ¿qué pasa si la demanda de los productos, los ingresos caen 10%? O si suben 15% los costos, todo esto. Entonces ahí ya vas viendo cómo se mueven las variables del negocio cuando modificas cada una de estas. Y tienes que tener en cuenta los KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores clave de desempeño. Vas a darte cuenta con el análisis de sensibilidad que tanto se modifican estos indicadores cuando se mueven las variables que acabamos de mencionar. Bien, ahora el análisis operativo. Hay procesos clave en una empresa que dices, cómo entra un cliente, cómo se produce el producto, cómo se entrega, cómo se le hace llegar, cómo se cobra, o sea, que es lo que hablamos de un modelo de negocio en otros videos, que tienes que ver cómo el modelo de negocio crea el valor para el cliente, cómo se lo hace llegar y cómo capta valor del cliente, o sea, cómo gana dinero, para que pueda seguir reproduciéndose el modelo de negocio, pueda seguir funcionando la empresa. Tienes que ver la dependencia del dueño con el negocio, o sea, si el negocio depende totalmente del dueño, no tiene una estrategia para que el dueño salga, entonces lo que hace falta implementar es un sistema. Tienes que diseñar el negocio para que funcione sin el dueño, que es la persona clave ahí, el hombre clave. Tienes que hacer una estrategia para poderlo sacar de ahí. Y no es complicado, de hecho, si tienes ahí, quieres andar sobre el tema, vamos a hablar también sobre tus videos, pero tienes la oportunidad de ver a Mike Michalowicz, que escribió el libro Clockwork, te va a servir muchísimo ese libro. Y ahora, la capacidad instalada, que es si la empresa puede crecer sin inversión. Para los negocios físicos que ocupan stock, inventario, esto pues es muy importante eso. Para los negocios de tecnología, de otro tipo que no, de software principalmente, que son negocios que dependen más de la venta, pues son servicios software as a service, software como servicio, que dependen más de los servicios, de esos ingresos por vender más servicios, pues a lo mejor ahí los gastos simplemente van a aumentar por traer a más vendedores para que distribuyan el producto, pero no es nada importante en ese tipo de negocios, más que ver cuánto tienes que invertir para crecer. Realmente solo tómalo en cuenta ese indicador cuando tengas un negocio con productos físicos. Ahora, tecnología y sistemas. En el caso de empresas que venden software as a service, o si tienes una empresa que vende servicios, tienes que tener un Customer Relationship Management, o sea, tienes que tener un sistema de relación, o sea, de administración con los clientes, que simplemente puedes hacer en software o lo puedes hacer en Excel, depende de cómo te acomodes más tú, eso ya lo decides tú, para tener todo el control del negocio, ya sea lo que son los inventarios, que es el stock, tener ahí un control de calidad, tener la lista de clientes a los que ya les llamaste, los que te contestaron, darle seguimiento, ahí puedes hacer muchas cosas con eso, pero lo tienes que tener en cuenta, y si no está instalado en el negocio, puedes instalarlo. Ahora bien, el análisis comercial y de mercado. Es muy importante ver en el análisis de mercado a cuántos clientes puedes llegar, cuál es el tamaño del mercado que ya mencionábamos antes, la concentración, recurrencia, o sea, los modelos de negocio que son por suscripción son increíbles porque vendes una sola vez, el cliente se suscribe cada mes recurrente y tu costo de ventas, de adquisición de clientes disminuye muchísimo.
y también que tengas muchísimos clientes, porque depender de unos cuantos clientes, si se te va un cliente, pues puede ser trágico para tu negocio. No puede depender tu negocio de un solo cliente o de unos pocos clientes. Competencia, barreras de entrada, diferenciación real, los precios, o sea, tienes que tener en cuenta con barreras de entrada que necesita un competidor para llegar a copiarte lo que estás haciendo y quitarte a tus clientes. Así de sencillo. Tienes que tener una estrategia para que eso no pase. Tienes que hacer que a tus clientes se quieran quedar contigo. Para eso sirve mucho el posicionamiento, que es la marca, la confianza que generas en los clientes, porque también los clientes tienen la mentalidad en la psicología de ventas que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y otro punto, tendencias del mercado. Cuando vemos las tendencias del mercado, dices, ¿hacia dónde está creciendo el mercado en cierto sector? Por ejemplo, si digamos, pues las cafeterías, ¿cuáles las tendencias? Hubo un tiempo en que estaban de moda, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, las cafeterías de especialidad y después empezaron cafeterías tipo de, de moda de tener especiales como tipo Hello Kitty, o sea, cosas así. Entonces tienes que ver hacia dónde va el mercado. Ahorita eso ya se apagó, entonces el mercado ya no va para allá. Si pusieras un negocio de esos, probablemente no funcionaría. Tienes que tener ahí un buen ojo para eso y eso normalmente es algo que es muy, como decimos, del olfato de los negocios. Pero lo vas desarrollando, no te preocupes. Ahora, los canales de adquisición, que ahí influye mucho si tienes socios o no tienes, porque si vendes directo en los canales de venta, perdón, cuando le haces llegar al cliente su producto o servicio, a través de estos canales de venta vas a ver que puedes llegar a construir una relación con los clientes muy muy fuerte. Lo puedes hacer a través de un equipo comercial, lo puedes hacer a través de socios de una tienda online, de tiendas físicas propias, de tiendas online de socios, de tiendas físicas de socios. Hay muchas maneras. Tú tienes que decidir cuál es la que podría ser más rentable para ti. Y en caso de que tengas socios, tienes que tener una estrategia y dejar muy en claro cómo se van a repartir las ganancias o qué comisión se va a llevar, en este caso, tu socio. Bien, el análisis legal y fiscal que ya mencionamos antes. Es importante que tengas un buen abogado para que te haga todos los contratos. Los contratos clave más importantes que vas a tener van a ser con proveedores, con clientes grandes. Y más si tu producto o es de suscripción o es un contrato para un negocio, ya sea que tu negocio le venda negocios y hagan ahí un contrato para que tu negocio le provea servicios o productos a otro negocio durante cierto tiempo, que lo dejes muy en claro. En caso de arrendamientos, de que tengas una oficina, un local físico, cómo estás arrendando ese negocio, o sea, cómo lo estás tú rentando, quién es tu arrendatario, cómo está el contrato que te está dando. Tienes que tener ahí abogados para que revisen eso y también si tienes empleados y tienes ahí ya el equipo de trabajo ya más amplio, tienes que ver en este caso que tengan contratos claros, que tengan las prestaciones de ley, que todo vaya conforme a la ley. Hay que tener ojo, por eso sí es recomendable eso, revisarlo con un buen abogado. No escatimes en abogados, dice Brian Tracy. Ahora bien, la estructura societaria, eso también lo va a ver un abogado, pero eso lo ves con un notario y normalmente los notarios tienen buenos abogados, entonces eso es sencillo, simplemente vas a ver si tienes socios, en el caso de los socios, en qué porcentaje de acciones quedan, qué tipo de acciones tienen, qué derechos, los poderes notariales que puede hacer cada socio, si puede ir al banco a abrir una cuenta de banco nueva, retirar dinero, si puede ir a cobrarle dinero a un cliente que te debe, poder para pleitos y cobranzas en caso de que alguien los haya demandado, que puede ir a pelearse, o sea, todo eso lo tienes que ver. Y ahora el cumplimiento fiscal, las declaraciones, impuestos, todo esto que tiene que ver con Hacienda. En México es con el SAT, en España Hacienda, en Estados Unidos pues, el fisco. Cada país tiene su fisco, pero tienes que ver, independientemente de donde estés, que estés cumpliendo con todas las obligaciones. Y para esto es bueno tener un buen contador que se encargue de llevar en orden todo esto, que sea un contador con especialidad en impuestos. Y bien, ahora la última parte, propiedad intelectual de esto. Un abogado que te registre tus marcas, tus patentes, licencias, todo lo que estés haciendo. Si tu negocio, hablábamos de las cafeterías, lo vas a expandir, pero lo vas a franquiciar, necesitas un abogado sí o sí para que te haga todos los contratos de franquicia, cómo las personas te van a pagar por usar tu marca, todo eso, déjalo claro. En otro video también vamos a hablar específicamente sobre los modelos de franquicias que han sido un excelente modelo para crecer los mejores negocios del mundo en al menos el último medio siglo. Bien,
Análisis del equipo. En el análisis del equipo tienes que ver la evaluación del talento, quién realmente está moviendo la empresa. Tienes que ver quiénes son tus mejores elementos, tienes que ver que tus elementos sean las personas adecuadas para lograr los resultados que tú estás esperando. Ahora, los riesgos de salida. Con riesgo de salida dices, bueno, o sea, ¿qué pasa si una persona se sale de la empresa por eso es un riesgo de salida? Tienes que tener a alguien que lo reemplace. Por eso es importante tener un sistema de negocio diseñado en el que simplemente si una pieza falta, traigas a otra pieza. Si bien el trabajo de un buen CEO es ver que traer a un elemento tan bueno que si te va esté sufriendo y no quieras que se vaya, una buena empresa tiene que tener la capacidad de funcionar con cualquier conductor. ¿Y por qué digo conductor? Pues un ejemplo, si cambiaras de piloto y tú tienes un buen vehículo, tienes un auto de Fórmula 1, nada más cambias al piloto, es más fácil que enseñes al piloto a usar ese súper buen auto, ese carrazo, que traigas a un piloto de Fórmula 1, o sea, super top, a que maneje un auto o sea, de hace 20 años. O sea, pues no va a poder aprovechar sus habilidades. Por eso es más importante tener un buen negocio que tener buenos elementos. Al menos eso en la filosofía de Warren Buffett. Que Warren Buffett te lo deja muy claro ahí con el papel de los CEOs que él menciona que fueron excelentes. Él dice, tienes que tener un negocio que sea a prueba de tontos porque tarde o temprano el negocio terminará dirigido por uno. Eso es lo que él dijo en sus palabras. Así que ten muy en cuenta ese punto a la hora de armar tu equipo y de revisar tu equipo en el caso de que estés comprando una empresa. Todos los principios que decimos los decimos tanto como si tú fueras el dueño del negocio, tanto como si fueras a comprar la empresa como inversionista, sirve para los dos, simplemente adaptarlos a tu contexto. Ahora, en el tema de evaluación y precio de compra, cuando vamos a ver cómo se valora una empresa, tienes que usar ciertos múltiplos, ya sea precio-utilidad, el múltiplo empresarial. Vamos a hablar de ellos en otros videos porque ese es todo un tema de análisis muy extenso. Hay libros completos de esos. O sea, es toda una tesis, pero simplemente decimos que una empresa vale por el efectivo que genera y el efectivo es tan valioso como los riesgos que estén implicados en la generación de este. ¿Qué queremos decir? Que si dices, pues en 10 años el negocio constantemente va a ganar cada año $1,000,000, pero sabes que está casi garantizado que los vas a ganar, o al menos tú esperas eso, vas a tender a pagar por ese negocio un precio más alto porque tienes flujos de efectivo certeros, que es como se llama, o sea, tienes ganancias que estás esperando que sean más seguras. Como decimos, como dicen, perdón, las finanzas, dicen, una vaca es tan valiosa por la leche que da, no es tan valiosa si no da, si da poca leche o no da nada de leche. O sea, no importa cuánto le hayas dado de comer a la vaca, no importa cuánto te costó, la vaca solo va a valer si tiene la capacidad de generar leche, y mucha leche, pues va a valer muchísimo más la vaca. Eso es lo que se dice en finanzas, es el ejemplo clásico. Y es sobre los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo también son todo un tema que vamos a estar analizando en el tema de evaluación. Por eso es importante que estés suscrito, que actives la campana de notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de estos temas y puedas estar aprendiendo. Así que vamos a dejar este tema para otro video. Nada más lo mencionamos que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar un negocio. Quizás sea lo más importante, el precio de compra. Pero quizá lo más importante, diría Warren Buffett, sería que el negocio que compres sea un negocio maravilloso. Más que pagar un precio bajo, busca que el negocio sea muy increíble, aunque sea pequeño, y que lo puedas pagar a un precio justo. O sea, que el negocio tenga buenos ingresos recurrentes y que el precio sea justo tanto para el dueño como para que lo pagues tú. Así que regresa el video para que tomes apunte de cada una de estas cosas con tu cuaderno y bolígrafo. Y recuerda que si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete. Vamos a estar subiendo más contenido de valor para que puedas emprender en tus negocios.